amigos, amigas, amigues? Bueno, hoy tenemos un programa preparado con mucho cariño. ¿A poco no, mi Oscarito? Maravilloso programa. La verdad es que vivimos una experiencia de todos los sabores. ¿No sientes que te cambió? Te cambió algo, nos tocó muy en el corazón, el estar tan cerca de todos los hermanos, hermanas, allá en el Istmo, allá en Juchitán, en los pueblos aledaños, y sobre todo reconociendo en medio de la tragedia cómo seguían ahí enfrente los valores, ¿no? Nosotros no nos caemos, nos levantamos y su artesanía, porque imagínense ese cruce de sierras, de culturas, lo que produce a nivel creativo, ¿no? Sí, por supuesto. Ha sido una experiencia de verdad, lo voy a decir así, extraordinaria en muchos sentidos. Tuvimos la oportunidad, desde luego, el equipo producción de Diálogos en Confianza, nuestra amiga Marisa Escribano y un servidor estuvimos pues días después de pasados los sismos que evidentemente pues devastaron a esta parte del istmo oaxaqueño, en Juchitán, en Ixtaltepec, en Ixtepec y varios de los municipios aledaños. Y la verdad es que sí, te quedas evidentemente triste, tocado, pero esto que tú resaltas me parece importantísimo. Es un ejemplo el pueblo juchiteco, el pueblo istmeño, de toda la visión o la cosmovisión que tienen. Y pues desde luego te toca el corazón y te forma un compromiso, ¿no? Además, fíjense que es muy curioso, vamos a ir hablando de los personajes, ¿no? Del lugar. Así es. Fíjense, allá la principal actividad económica es el totopo, que al rato vamos a hablar del totopo. A mí se me hizo por fin probarlos, resulta que hay hasta de dulce. Sí. Bueno, pero ¿dónde se hace el totopo? En el horno para totopo. Y esto implica una gran cantidad de alfareros y artistas que saben manejar, ¿verdad?, el barro. Y también descubrimos que no solo aplicaban la alfarería para los hornos, sino que de muy atrás tiempo hacían hasta casas. Exactamente. Casas, todo utilizando la técnica alfarera. Vamos a ver esto, ¿no? Este es nuestro amigo Rosalino. Estamos en Ixtaltepec, en el estado de Oaxaca, y este es un taller de alfarería. Aquí el jefe de este taller, bueno, pues es Rosalino, quien está trabajando precisamente en un comexcal. Este es el proceso para crearlo y él junto con toda su familia precisamente trabajan en este bello oficio. Pero además de bello, es muy importante para la economía del lugar. Rosalino, ¿cómo estás? Y cuéntame, ¿qué estás haciendo? Buenas tardes. Bueno, en estos momentos estamos terminando un comexcal que nos sirve para las totoperas. Este es el acabado, ya casi el último acabado, porque aquí le estamos afinando la boca y ahorita ya le metemos alisando hacia adentro. Todo esto es a mano, obviamente. Pura a mano, nada de molde, pura mano. ¿Cuánto tiempo lleva aproximadamente hacer un comexcal? Aproximadamente ya terminado, nos tardamos de 3 a 4 horas. Porque lo vamos haciendo por parte, porque no podemos hacer un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque se nos cae, no resiste, el barro está muy blandito, no nos resiste el peso. Lo hacemos por parte, el espesor de casi una pulgada, para que resista la temperatura de la leña. Bueno, pues todo esto forma parte importante del proceso de la elaboración del comexcal. Pero ahora, refiriéndonos a la economía, mencionaste a las totoperas. Durante los sismos, o después de los sismos más bien del pasado mes de septiembre, pues tanto el trabajo de las totoperas como el tuyo, como de los campesinos que siembran y cosechan el maíz se vio interrumpido. Entonces, esta economía también se detuvo un momento. Estuvo muy difícil en esos meses de septiembre. ¿Por qué? Por el terremoto que sufrimos, lamentablemente. Perdimos muchos hornos, toda la mayoría de los alfareros. Pues lamentablemente yo también perdí mi horno, pero gracias a Dios lo pude resanar, reactivarlo otra vez. Por el mes de octubre, noviembre empezamos a trabajar más o menos para reactivar la economía de nosotros mismos y de las totoperas, para que tengan a dónde hacer sus totopos ellas. Y fíjate la cadena de tantas personas que dependen evidentemente desde tu trabajo para continuar haciendo todo lo demás. Y una vez entonces que recuperas el horno, entonces puedes continuar con todo tu trabajo y comienzas a ver tus resultados o cambios en la economía. Cambios, sí, mucho, muy mucho. Ahora dime, esta es una tradición que generalmente pues se va heredando en la familia. ¿Es tu tío quien te enseña este oficio, tus primos y ahora tus hermanos y tú continúan? Hace 15 años que me enseñaron a hacer esto. Oye, ¿y cuál es la relación? ¿Se ha estrechado un poco? ¿Sientes que ahora trabajan más
de la mano las totoperas junto contigo, con el campesino, se dan cuenta de la situación y entonces entre todos ustedes se ayudan o entienden la situación. Así es, ahora sí nos agarramos de la mano, lamentablemente por el terremoto que pasó, nos fue muy pesado, tanto nosotros como de las totoperas. Oye, y me gustaría también que nos compartieras un poco por qué tiene esta forma, por qué entonces esto le permite a los totopos o lo que se vaya a cocinar dentro es mucho mejor. Y además hay que mencionar también que este no es como una olla, no tiene fondo. No tiene fondo. Sí, por afuera es rústico, no sé si se han dado cuenta, afuera es rústico y adentro sí es muy liso. ¿Para qué? Para que el totopo pegue y no caiga. Porque si hacia adentro es rústico, no va a agarrar bien el totopo, va a salir muy feo. Y hacia afuera es rústico, ¿para qué? Para que entre adentro de la tierra y no se mueva y caliente más. Oye, ¿y aproximadamente cuántos comezcales haces en una semana? Vengo haciendo como 30 comezcales. Como 30. Y de todo Ixtaltepec, aquí entre nos, ¿quién es el mejor alfarero? Pues ya lo tienen, aquí tenemos al mejor alfarero. Te agradecemos mucho tu tiempo. Gracias. Y te deseamos mucho éxito. Gracias, muchas gracias. Me encanta la risa cuando lo chulean porque es el mejor, ¿no? Simpatiquísimo, de verdad. Le mando un cariñoso abrazo a mi querido amigo Rosalino. Oye, fantástica la labor. La verdad es que yo creo que si él se da cuenta y además me lo comenta fuera de esta entrevista, me dice, mira, yo la verdad es que no quería este oficio. Sí viene de familia y todo, pero la verdad es que te ves seducido por otras actividades y quieres también cambiarlo, pero cuando entra por ciertas necesidades, se da cuenta de la maravilla que es justamente este oficio. Y trabajar el barro. ¿Te acuerdas que se puso muy de moda, amigos, amigas? ¿No se acuerdan de la película esta de Ghost? De Ghost. En donde Esta Demi Moore Moore. hacía ollas de barro. Pues todo el mundo quisimos intentarlo, ya te vendían hasta el aparatito. No, qué difícil es manipular el barro. Y es tan delicado. El señor, por ejemplo, hace hornos para totopo, pero él tiene su horno para el barro. Así es. Ese horno resultó dañado con el temblor. Lo tuvo primero que resanar y ya ponerse a hacer los hornos. Y pues las señoras tampoco tenían para comprar de nuevo el horno, ¿eh? No. Y Juchitán fue el último lugar al que llegó el censo para reponérselos y entonces tenían que estar importando el totopo. Ahorita les vamos a hablar del totopo, pero dice doña María Angulo, es admirable que todavía se trabaje la alfarería como un empleo que permite que muchas personas más desempeñen sus actividades, la base, ¿no? Claro. Es bueno que los padres podamos transmitir a los hijos actividades como estas para que se valore el trabajo artesanal que realizan. ¡Qué hermoso! Y fíjate, Laura Hernández también nos dice, mi familia es de Oaxaca y mi abuela tiene aún un horno de este tipo donde hacen los famosos totopos. Qué bonito. Creo que hay que darle mayor difusión a todo lo nuestro. Sé que hay muchos programas en los medios que lo hacen, pero hace falta que en las escuelas también se dé este tipo de valor y se impulse. Exacto, ¿no? Regresamos, ¿eh? Bueno, pues ya regresamos. Estábamos platicando justamente de este oficio, de la alfarería, de Rosalino, pero también decías tú en el corte anterior, los totopos. ¿Qué y es diablos que era el preparen el totopo? paladar, ¿no? ¿Tú ya los conocías? No, hombre, yo no había oído. Y mira que me encanta la tlayuda y otra serie de cosas de Oaxaca. Hablando hace rato de la alfarería, allá también se usa el comal, pero de barro. Sí. Es diferente, ¿eh? Y sabe diferente. Bueno, cuando estábamos ya ahí en el mercadillo, que acuérdense que se derrumbó completamente, ahí es donde se vio el video de este caballero que levantó la bandera mexicana y la puso como debía de estar, ¿no? Exactamente. Y de hecho ahí está en homenaje. Pero el mercadillo ni modo se tuvo que poner en las calles, abarcó parte de la plaza y no saben la cantidad de personas que venden totopo. Yo decía, ¿a poco todas venden? Pues sí, todas venden, porque se vende como locos. Y hay de todo, ya le dan sabores también dentro de lo propio salado y también hay dulces, pero resulta, yo iba con el temor de, híjole, ha de ser tortilla así frita en chorros de aceite, nada que ver.
Nada. Está horneada. Ahora que está tan de moda que te vendan en el súper que la tortilla horneada y la tostada horneada, ellos ya lo hacían desde hace muchas centurias. Sí, sí, ¿no? sí, exactamente. Y prepara el paladar, fíjate, como dice el señor. La verdad es que sí, fíjate que el equipo producción, mientras estábamos allá y cuando teníamos que trasladarnos de un lugar a otro y se hacía medio tarde, pues ya llevábamos nuestros totopos y la verdad es que qué rico. para el camino nos iba bastante bien. Pero es impresionante, yo que tuve la oportunidad de entrevistar a una totopera, la verdad es que te das cuenta cómo van haciendo, es algo que no te imaginas hasta que lo ves. Ya conocimos esta parte donde está el horno, entonces, Comixcal, y allí es donde van a ir los totopos. Pero miren, ya se hasta habla como del lugar, Comixcal. Exactamente. Oye, ¿por qué no lo vemos? ¿Te parece? Sí, sí, Y ahorita, para que se den cuenta de lo que nos está explicando aquí, es nuestra amiga querido Oscarito. Luzbelia, y van a ver de verdad qué belleza de oficio el que ella tiene. Y además saber que todo eso va a los hogares y a las mesas del Istmo Oaxaqueño es un privilegio. Estamos en la sexta sección de Ixtaltepec, en Oaxaca, y nos encontramos con Luzbelia. Ella es totopera de oficio. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Hace cuánto tiempo comenzaste a hacer totopos? desde que me casé, 25 años. Esto, para que nuestros amigos comprendan, es a escala, digamos, el horno donde tú cueces la masa, que son los totopos finalmente. ¿Cómo se llama este horno? Comixcal. Comixcal. Es de barro, justamente, es una olla de barro que está construida alrededor con estos ladrillos y es un horno. El calor, desde luego, pues es muchísimo. ¿Ya te acostumbraste a él? Es que no se acostumbra la gente al calor, nadie se acostumbra a esto, es una necesidad. De esto vivo, de esto he sacado a mis hijas adelante, entonces no creo que haya alguien que se acostumbre al calor y meter la mano ahí todo el día, todos los días. Es una necesidad. Creo que deben de valorar a nosotras que todavía seguimos haciendo eso tradicionalmente. Porque sí hay muchas personas que lo hacen, pero ya se hacen maquinitas, en bolsas. Y no, lo que nosotras hacemos es lo más tradicional y lo que se hacía anteriormente. Y si ustedes han tenido la oportunidad de probar alguno de estos deliciosos totopos, hay una particularidad con los de aquí, y es que saben un poquito más salados, y eso se debe a una receta secreta que no les podemos confesar. Así es, nuestros totopos, pues los de Ixtaltepec, les ponemos un poquito de sal y cambia el sabor. Ya no tiene ese sabor simple, que digamos así, tiene el saborcito a sal. No se siente mucho, pero tiene la diferencia. Pues desde Ixtaltepec, con el sabor de aquí, para todo el mundo. Y sí, de los lugares más lastimados, Sí. Ixtaltepec. Oye, pero qué fuerte. Uno ve hasta los maestros pizzeros, pues usan algo para meter al horno y aún así sabes que llegan a terminar siempre bastante quemados, bronceados de Sin una parte de la cejas, cara. sin pestañas. Imagínate aquí las totoperas. A mano. Además, uno pensaría que se hace como, por ejemplo, en Tláhuac, de la tortilla sobrante. No, se hace de masa directamente. Los antiguos zapotecas descubrieron que podían transformar el maíz, hacerlo masa y deshidratarlo, que Exactamente. finalmente eso es lo que hacen, no freírlo, no, deshidratarlo en el horno totopero. Ahí está lo que te decía con sal. ¿Tú probaste los diferentes sabores? Yo probé los diferentes sabores, sí. Además, Luzbelia, que no me quiso dar la receta al final. No, Pero pues no, es su receta. Es la receta secreta. Exactamente. Y también ella hereda entonces la tradición, el oficio, y aprende justamente. Y me confesaba, fíjate que la receta que yo tengo, la verdad es que es de mi familia y de la familia de mi esposo, ¡Qué de su padre! familia política. Fíjense cómo va así- evolucionando. Y así es entonces como he logrado este sabor que es muy particular. Y bueno, nos atendieron maravillosamente. De hecho, un beso enorme a toda su familia porque Ay, estaban. a todos los amigos y Yo amigas. creo que todo el istmo oaxaqueño nos abrió las puertas, los brazos y las puertas de su casa y nos dejó a todo mundo entrar hasta lo más íntimo. Ahora sí que ahí nos metimos directamente hasta la cocina. Sí. Es maravilloso como lo hace. Sí, la temperatura, como ella lo comparte, del horno es altísima y la verdad es que ahí sí. Ahora sí que sudas te ganas el pan o el totopo con el sudor de tu frente, Qué ¿no? fuerte.
A mí me gustaron más con un poquito de sal, como los hace la A mí señora. también, Son súper ricos. sí. Y luego recuerdo que ahora nuestra compañera, mi tocaya María Fernanda, nos decía, agradecemos toda la ayuda que nos llega del temblor, pero no nos llega nada de lo que comemos cotidianamente, Claro. que era el totopo y el camarón seco y todo esto. Pues sí, agradecían las latas de atún, pero bueno, ya le surgía no. comer lo cotidiano, Lo ¿no? suyo, por supuesto. Fíjate. Cuando fuimos, perdón, todavía se traía de otras ciudades sí. el totopo a Juchitán. Sí, es Perdón. cierto. Enrique Suárez nos dice, hace años conocí Juchitán y conocí lo que eran los totopos y conocí cómo los hacían. Creo que es un orgullo para las mujeres del Istmo elaborar este alimento. Pues sí, precisamente es todo un orgullo y ya nos lo comentaba Luzbelia. Ahora, esta actividad sí particularmente es mucho más elaborada por mujeres, a diferencia de otros oficios donde ya cada vez más hombres también comienzan a entrarle Es justamente que a todo. descubrimos y nos los platicaron, sobre todo cuando fuimos a Radio Totopo. Ahí había personas que se habían dedicado a estudiar todo lo que era la antropología, la sociología de la comunidad. Y era un lugar donde estaba bastante diferenciado qué podían hacer los hombres y qué podían hacer las mujeres. Y a ellos no se les veía bien haciendo totopos, pero sí hacen los hornos, por Exactamente, decir algo. exactamente. ¿no? Y tampoco se les permite normalmente coser y bordar. Ahora ya. Pero eso fue todo un logro. Así que después también veremos este otro arte de Juchitán, que es una cosa maravillosa. Maravillosa, de verdad allí sí entra la imaginación, la sensibilidad. Evidentemente también es un trabajo que vas aprendiendo de generaciones, entonces desde tu abuela tú admirabas entonces ese huipil. Oye, y luego también mandábamos en la ayuda, pues pantalón de mezclilla, ya sabes, la playera de, no sé, Batman, y las abuelitas juchitecas, pues tenían que ponerse eso, pero no se acomodaban. Y ahí en Radio Totopo hicieron un montón de ropa tradicional con tela donada para que la tuvieran las señoras. Un gran Qué trabajo. bonito. Y regresamos a este Diálogos fin de semana y ahora vamos a platicar de la tejedora. Ya estábamos hablando, ¿no? Exactamente. Del diseño, de la elaboración. Hace no mucho fue un escandalazo este plagio, ¿no? Que estaba ejerciendo una diseñadora europea con pues lo que eran literalmente los diseños tradicionales antiquísimos de la zona. Sin embargo, todo lo que es el tejido y el bordado, que por cierto no existía museo que guardara registro de esto y ahora ya existe uno en la mera ciudad de Oaxaca, híjole, pues muy explotado, muy mal pagado y sin embargo, qué bueno que hay quien se decide a perpetuar esta tradición, ¿no? Fíjate que esto que dices de mal pagado es algo que sí, de verdad, tenemos que subrayar. Generalmente la artesanía en nuestro país está normalmente o está muy transparentado puedes regatearle. Sí, parece que es una tradición de a fuerzas. De que, oiga, es lo menos y mire, déjeme lo más barato. Cuando yo recuerdo nuestro amigo Paco Delfín, que siempre ha sido pues una persona que le gusta toda la artesanía, dice, no, por favor, no hagan eso, lo menos que tenemos que hacer es regatearles, es arte lo que nos están vendiendo y lo que estamos portando, tendríamos que estar entonces orgullosas y orgullosos precisamente todo esto que ellos hacen. Y por favor, lejos de regatear, por el contrario, si le podemos dar todavía un poquito más, eso lo que alimenta desde luego pues es la tradición y la cultura. Fíjate que además han cambiado mucho las tradiciones en cuanto al bordado. Aquí en un programa que hicimos de diálogos, precisamente a esto, a las vestimentas tradicionales, se prestaba a muchas transformaciones, incluso sociales. Vamos a ver esta tejedora y ahorita te cuento lo que nos narraban de cómo había cambiado incluso el tejido social. Me parece muy bien. Uno de los oficios más importantes y más bellos en el istmo oaxaqueño es el de las tejedoras. Y es que los huipiles, que son mundialmente famosos, de verdad es que son
muy bellos. Y aquí estamos con Cecilia, que es una tejedora y ya tiene varios años precisamente dedicándose a esto. Ahora, su historia es muy interesante porque al principio su mamá, que también es o era tejedora, pues más o menos le empieza a enseñar el oficio, sin embargo ella tiene una resistencia hasta que pasó, ¿qué, Cecilia? Una enfermedad de mi mamá, y elaboré un traje y lo vendí y me gustó el precio en el que se fue el huipil y de ahí empecé a tejer. Precisamente el huipil que tú estás portando en este momento también lo hiciste tú. Y vean nada más la belleza de los colores, del diseño. Todo esto, por ejemplo, el diseño que estás realizando en este momento y el que traes puesto, ¿lo haces tú, viene de tu imaginación o alguien te lo pide especialmente? Cuando llevamos la tela a dibujar, nosotros escogemos los dibujos. Mira, pues bien interesante porque vamos entonces armando la cadenita. Ya requerimos entonces de un dibujante, de un diseñador que hace precisamente esto, te vende su diseño. Supongo que entonces tienes que solicitarle a un carpintero que te haga este bastidor. A ver, muéstranos cómo vas haciendo, cómo es el tejido. Este es ganchillo. Ganchillo. Muy bien. ¿Cuánto tiempo te lleva aproximadamente hacer un huipil? 3 semanas. 3 o hasta semanas. 4 semanas, dependiendo del trabajo que tenemos también en la casa. Cuéntame, los colores, por ejemplo, ¿tienen un significado especial? ¿Utilizas un número determinado de colores? Para conformar el tono de esta flor, me lleva 9 hilos a veces. Pero a veces la misma tela, cuando empieza uno a tejer, pones el primer tono que tienes en mente poner, ya eso mismo te va pidiendo qué colores más puede llevar, qué colores le combinan a la tela. Antes de mandarlo a dibujar, se le pone un forro a la tela. Ah, eso es antes. Antes. Entonces se lleva con la persona que dibuja y ya lo trae, ya está forrado, entonces llego yo y a pegarlo. Y entonces una vez que ya terminas todo el tejido, ahora sí ya se puede poner o tiene que pasar a otra parte de esta cadena. Tiene que pasar a mano de otra costurera para quitarle el cuello, tomarle la medida a la persona y adaptarlo a la medida de quien vaya a adquirir el huipil. ¿Cuánto tiempo dura un buen huipil? Bien cuidado, bien conservado, 100 años. 100 años nada más. Bien cuidado. Bien cuidado. Oye, y el trabajo que estás haciendo además a partir de los sismos de septiembre es mostrarle este oficio y tu conocimiento a varias tejedoras. De las tejedoras que viven por la casa, se nos fue heredando de familiares. Mis vecinas, que son las que tejen conmigo igual allá, pues ellas aprendieron de sus mamás. Entonces ahorita pues ya todas sabemos, o sea, ahorita de nuevas generaciones no se sientan a querer aprender a tejer. Es un trabajo pues muy desgastante a veces porque pues, va a la vista, va a estar sentada mucho tiempo dedicarse, o sea, hay veces que ya no. Pero tú elegiste entonces el camino de las tejedoras y la verdad te felicitamos porque el trabajo es maravilloso y esto forma parte de la gran riqueza de la cultura del Istmo Oaxaqueño, desde donde estamos nosotros y desde luego estaremos muy pronto otra vez. Hijo, qué trabajal. Bueno, y además a cuánta gente involucra lo que tú decías. Pero fíjense que se descubrieron 2 cosas, ¿no? Por ejemplo, antes las tejedoras tenían que trabajar con luz de día, no había luz eléctrica, y esto lo hacían en los portales de sus casas y había interacción entre ellas, se contaban, platicaban de la comunidad y demás. En cuanto hubo luz eléctrica, se encerraron. Perdieron ese contacto que enriquecía entre las mujeres de la misma zona y ahora pasa horas ahí, ¿no? Y además trabajan muchas horas más porque tienen la luz eléctrica para seguirse de frente. Eso está muy fuerte. Justo eso me compartía Cecilia, ¿eh? Pero fíjate que aquí se da un fenómeno bien curioso. Su hijo, que no recuerdo muy bien, pero tiene entre 5 y 7 años, desde hace un par de años aproximadamente, siempre está al lado de su mamá y le gusta mucho ver todo lo que hace. Y ya le dijo, oye mamá, a ver, ¿puedo yo? Y entonces dice, a ver, pues sí, aviéntate ahora sí que una puntada, ¿no? Y se avienta la puntada y entonces ahora ya está desarrollándose como un verdadero artesano y un tejedor y el papá también le sabe porque entonces ayuda a Cecilia y el hijo entonces al ver este cambio... Y ya es una empresa familiar.
pero al ver este cambio donde el papá también entonces de pronto le echa la mano, porque como dices tú, la electricidad entonces les permite trabajar hasta horas mucho más altas de la noche, es lo que le pasa a Cecilia. Cuando tiene trabajos pendientes, entonces ella está hasta las 12 y sigue tejiendo, ¿no? Y es también muy impactante otro tipo de fenómenos que sucedieron. Esto de que ahora también se incluyan los caballeros. Pero, por ejemplo, se veía que señoras muy acá arregladas con ropa de marca y maletas carísimas, todo, iban a los como tianguis de la ciudad de Oaxaca. Y entonces compraban un montón de tiras bordadas, que las señoras que las vendían son las que pasan a los caseríos y recogen, ¿no? Todo lo bordado, lo echan ahí en la bolsa y pues les regresa un pequeño pago de lo que costó. Sí. Estas mujeres se descubrió que son mujeres de la alta, viajan a Europa y le venden estas tiras a los grandes diseñadores y se llevan un dineral que evidentemente nunca se va a imaginar la artesana primaria que esto suceda. Por eso ahora se pelea tanto por el comercio justo y hay quien lo está promoviendo, incluidas las hijas de estas mujeres que ya estudiaron en universidades. Venimos. Pausa. Regresamos a Su Diálogos fin de semana, felices porque estamos compartiendo, híjole, todo ese color y sabor que se nos quedó en los ojos y en el alma cuando visitamos Juchitán y sobre todo viendo cómo van saliendo adelante después de los terribles sismos. Oye, ¿y qué tal Radio Totopo? Amigos, yo ahí sí me di vuelo. Sí, tú te diste vuelo ahí, la verdad es que qué grupazo, qué número de personas tan entusiastas, tan comprometidas, tan apasionadas, tan auténticas. Sí, pasión y por ayudar. Fíjense que Radio Totopo se encuentra en la séptima, ¿no? ¿En dónde está? En la séptima sección del barrio de los pescadores. Que también nos tocó ver la reinauguración de la iglesia de los pescadores que había quedado destrozada. Así es. Y entonces, a mí que me encanta esto de las radios comunitarias y demás, pues Radio Totopo tuvieron un papel súper importante durante los sismos, porque como ellos también transmiten en zapoteco, empezaron a hacer el enlace entre quienes necesitaban algo y quienes podían darlo. Y también son un centro de acopio permanente. Déjenme decirles que yo ya me quedé, ahora sí que whatsappeándome con el caballero que dirige ahí Radio Totopo y me va mandando fotos de todas las despensas que han entregado, porque ellos guardan testimonio, nada de que así las van entregando a contentillo, no. Guardan de todo testimonio y ahí fue donde llevaron a cabo este asunto para poder hacer nuevamente su ropita tradicional a las abuelas juchitecas y muy simpáticos. Y me encantó, imagínese una cabina de radio que uno se imagina siempre así encerrado, ¿no? A media luz, con estas esponjas que absorben el ruido, pero también todo el polvo del mundo. No, hombre, ¿qué va? Estábamos prácticamente bajo una enramada, que bueno, no es de ramas, pero no tan cerrada. Ajá. Una hamaca y el equipo de transmisión. Delicioso. Vamos a ver esto, Dios mío. Qué maravilla. Tengo aquí a Carlos Sánchez, uno de los fundadores y coordinador de Radio Totopo, entre muchas otras cosas que hace por acá para su comunidad. Pero lo que hoy queremos invitarles es a que participen del taller de costura de la vestimenta, de la indumentaria tradicional juchiteca. ¿Se les ocurrió a ustedes hacer este taller? El taller es exclusivamente para confeccionar ropa típica de Juchitán. Será una forma de transformar la ayuda nacional e internacional para las damnificadas del terremoto del día 7 de septiembre. Porque hay quien mandó económica ayuda de otros países, de otros lugares, y con esto se planteó hacer el taller. ¿Cuántas personas pueden tener en el taller? En el taller lo está coordinando la compañera Coral Luis Sánchez, una compañera que ha estado de cerca de la Radio Totopo, fue parte de la fundación de la Radio Totopo y ella fue a la Ciudad de México a conseguir telas y vino contenta porque también recibió apoyo de allá de la Ciudad de México. La vestimenta de las mujeres es regional.
pero cada pueblo tiene su forma de vestirse, Claro. el huipil, ¿no? Entonces, en este caso va a ser huipiles sencillos para la utilización desde la casa, la vida cotidiana del pueblo. Es el proyecto que hemos tenido durante 11 años, que no solamente el trabajo desde la cocina o trabajos domésticos, no solamente las mujeres lo pueden hacer, también los hombres. Entonces, en este taller estamos invitando, porque hay hombres que se están ofreciendo a confeccionar de manera tequio, llamamos, en zapoteco es gendalizá. El tequio... El tequio, ¿qué es? Porque yo creo que esto es la base de el que salga adelante el país entero. Así es. ¿Qué es el tequio? El tequio es una ayuda mutua. En lengua zapoteca, que es gendalizá, es entre familia, entre hermanos, entre hermanas, la hermandad. Y se presta un día de servicio gratuito para sacar adelante algún trabajo comunitario. En este caso va a ser la confección de ropa típica de mujeres y se va a capacitar un grupo también de mujeres y hombres para confeccionar esta ropa típica, pues la reconstrucción nos va a llevar unos años para poder regresar de nueva cuenta a la vida cotidiana del pueblo. Muchas gracias y seguiremos reportándoles desde esta hermosa zona con nuestros hermanos resilientes en Juchitán. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Fue muy bonito, Qué agasajo, muy bonito. ¿no? Pues sí, todo lo que se vive allí en la radio comunitaria y todo lo que trasciende en su zona. Fíjate, a propósito de eso, Fernando González nos dice, debe ser muy interesante. No, esta es otra llamada, perdón. Más adelante veremos lo de las bodas. Pero Patricia López dice, yo hice mi servicio social en una radio comunitaria y fue una experiencia inolvidable. Alejados de las grandes tecnologías, las radios comunitarias realizan una gran labor social con poco, hacen mucho, y este es justamente lo que hacen los amigos y amigas de Radio Totopo, ¿no? Y sucedió lo que nosotros vivimos, los que pudimos vivirlo en el 85 en cabina, que se dejó de transmitir todo lo que se transmite comúnmente, programas, música y demás, se afocaron a dar ayuda en la zona, informar quién estaba bien, a dónde estaba, en dónde tenían un problema, dónde se requerían manos para remover cascajo. O sea, se dedicaron esos días, ya llevaban 2 o 3 semanas dedicados solamente a traer ayuda para lo del sismo. Fíjate, muy importante. Otra función muy importante de Radio Totopo y todas las radios comunitarias es que transmiten en zapoteco para que evidentemente pues, la lengua no muera, continúe la traducción y todo mundo puede entender, porque lo que nosotros nos ponemos a pensar es, bueno, las niñas y los niños pues ya hablan el castellano. Pero y la abuela y el abuelo y las personas mayores, pues que solamente hablan zapoteco, ¿dónde las dejas? Además es injusto que no se oiga también su idioma en un país donde el idioma español no es el único idioma oficial. Así es. O sea, es negarles que existen. Y también es muy interesante la idiosincrasia, porque me acuerdo que me mandó uno de los videos este Carlos, compañero, y me dice, mira qué curiosa la historia de esta señora. Y la señora en su español básico contó que en un sueño un ángel le había dicho que tenía que ir ahí a una radio que estaba en Juchitán porque ahí le iban a dar comida para toda la gente de su pueblo, y dicho y hecho. La fueron encaminando a Radio Totopo, ya estaba ahí la foto con todas las despensas y una cartulina que decía, gracias del pueblo fulano de tal. Impresionante. Impresionante. Qué porque anécdota. Aquí también, exacto, se teje todo lo que es la fantasía popular, ¿no? Hermosa. Eso es parte de lo que en verdad te toca el corazón de la cultura de nuestro país, pero refiriéndonos específicamente al istmo oaxaqueño, la verdad es que sí te toca el corazón, porque tú ves todo el empeño que ponen, pero todo lo que hay detrás, o sea, cómo una cultura de tantos años sigue tan vigente y nosotros queremos a veces avasallar con todo eso y estamos bien locos y bobos. Oye, ¿no? O sea, otra cosa de sueños, por ejemplo, en Oaxaca y en Chiapas, para ser partera tienes que haberlo soñado, porque es un don que te entregan. Entonces, cuando lo sueña una niña, digo, yo no he sabido todavía de casos de niños, lo sueña una niña, inmediatamente dicen, bueno, ya te vas a ir a ayudar a la partera fulana, ¿no? Y ahí Qué está, bonito. entonces, Ahorita wow. regresamos.
¿Y qué tal las fiestas? No, bueno. No, pero la alegría en Juchitán. Y saben que tuvimos la oportunidad, ¿verdad, mi querido Oscarito? De asistir a una de las primeras bodas, o sea, grandes festividades que se realizaron después del sismo. La verdad es que no había el ambiente así festivo, desbordado y los gritos, todo lo que pasa en una boda. Los más felices eran los niños, ya saben, patinándose, ¿no? En el salón y demás, pero allí estaban de pie, sobre todo porque tienen un simbolismo muy importante todos los elementos de la fiesta. Ahorita vamos a presentarles, nos invitaron a bailar, bueno, no, y nos vistieron de una forma deliciosa, fíjense. Muy amablemente, una que es nuestra fan de Diálogos en Confianza, la señora dijo, mi hija es diseñadora. Ahorita les voy a dar los datos después de ver la cápsula. Ella les va a prestar los trajes porque no podíamos ir así nada más como veníamos. Uy, era una falta de educación, ¿no? Entonces teníamos que usar la indumentaria típica. Nos dijeron, aunque sea sencilla, no, pues llegamos desbordando elegancia. Sencillas nada, por supuesto, todas, era una belleza todas, con sus huipiles, con sus enaguas, de verdad, bellísimos trajes. Los peinados. El tocado. Fue impactante. Sí. Fue impactante y muy agradecidas con esta diseñadora, que ahorita les voy a dar el nombre, y pues llegamos a la pachanga, y entonces nos explicaban, muy interesante, ¿no? El salón están divididos, los familiares y amigos del novio de los de la novia, pero muy separados. O sea, en medio está la pista de baile. Y normalmente se tiene que cooperar con un cartón de cerveza, chiquitas, ampolletitas. Exacto. Es como una tradición. Tú llegas con tu cartoncito y ya cooperaste. Los hombres. Los hombres lo van cargando y la esposa va junto. Exactamente. Esa es como la tradición, ¿no? Y eso ocurre también en las bodas, así como en las velas juchitecas. Exacto, en toda la fiesta. Sí. La vela es una fiesta, así ¿no? es. Y entonces, va todo el mundo ahí muy, muy adornado. Te entregan tu paquete porque no nos dieron la cena en un plato. No, te dan la cena ya en un paquetito. En este caso, bueno, pues ni modo, era de unicel, ¿verdad? No queríamos contaminar. Pero porque así, si no te acabas todo tu platillo tradicional, como le pasa a los niños, sí, te lo llevas fácilmente, ya no estás dando lata. Exactamente. Pero el baile y todo lo que sucedió con el baile del jarro y demás, que tú alguna vez lo viste, pero con un pavo, así tiene es. que ver, miren, con la fortuna económica. Así es. Juchitán todo lo basa en esto, la fortuna económica, y que hay que levantarse y el comercio es necesario, y como el señor produce, la que sale a vender es la señora. Entonces tú ves el mercado lleno de señoras vendiendo. Entonces vean ahorita qué interesante cómo se rompe el jarro a los pies de los novios, que quiere decir que se les desborde la abundancia, y estos traen unos billetes pegados en la frente que los primeros que lo colocan son los papás. Así es. Vamos a ver esto. Una boda juchiteca y no me hice del rogar. Era todo un problema lo del vestuario, porque nos hicieron la invitación en la mañana. Adriana Ramón Guzmán, de su lugar llamado Tejiendo Sueños, una gran diseñadora juchiteca, dijo, yo te presto el vestuario a ti y a todo el equipo de Canal 11, y aquí venimos las compañeras y yo, bueno, de gala nada más, mira tú. Y la verdad es que asistimos a un evento hermosísimo. Una de las primerísimas fiestas que se realizan después de los terroríficos temblores. La verdad es que tiene mucho significado porque es un renacer a la alegría, abrirse, saber que ya se está reconstruyendo. Y todo el ritual que les mostramos es un ritual de abundancia. El hecho de que los novios se pongan dinero en la cabeza y que se ponga en unos jarros. El jarro nos lo prestan, bailamos y luego lo rompemos enfrente de ellos. La verdad es muy emocionante. Además, las tradiciones separan a los invitados del novio y a los invitados de la novia, cada uno en su lugar. Y es muy simpático, vamos, todo tiene una serie de significados que tal vez nosotros olvidamos, pero los vemos solo como símbolos. Y todo esto se entreteje muy profundo en las raíces juchitecas. Seguiremos acá degustando un asado de res que está delicioso y unas garnachas, que acá sí existe la verdadera garnacha y que es una bolita así como de masa. Vamos a seguir comiendo, vamos a seguir bailando.
Hasta aprendí a bailar el baile del jarro, ¿eh? ¿Qué tal, compañero? ¿Y te gustó? Yo te veía, la verdad, Feliz. divertidísima, Sí, feliz. Yo estaba muy feliz. La verdad, además, es como cuando te abraza toda una comunidad. Ay, se me va a salir la lagrimita porque fue bien emotivo. Oye, Fue porque bien las familias, tanto de la novia como del novio, la verdad es que también se portaron muy amable. bien, muy Imagínate amables. dejarnos entrar a grabar esto. Pues es algo muy íntimo, ¿no? Pues sí, Entonces, la pues verdad es que sí. lo pasamos muy bien. De hecho, hubo un momento en donde tiran cohetes también. Entonces, Sí. como el salón pues tiene un techo muy alto, resonaba aquello durísimo, pero forma parte de la festividad. Una boda juchiteca, de verdad es que es muy importante Y es una gran tradición. Esta sucedió ya también adentro de un salón, porque pues ya ven que todo se va sincretizando, ¿verdad?, en los asuntos de creencias y demás. Entonces tiene muchas cosas de las bodas que vemos en cualquier otra ciudad de México y del mundo. Bueno, les llovían hasta burbujitas de jabón y petalitos y todo. Sí, pero la parte esta de donde tú pasas, así como en las demás bodas pasas y le das el abrazo a la pareja y les das un billetito, por pequeño que sea, porque es para que ellos puedan empezar y levantarse. Y muy bonito, la Sí. verdad, muy bonito. Oye, a ver, lee esta llamada en lo que yo les digo el nombre de esta súper diseñadora. de la diseñadora, porque claro. al rato me van a ver con un traje que también ella bordó. No, increíble. Lo he llevado a todos los cócteles, se lo compré, no crean que lo gorrié, me dio meses sin interés. No, bueno, le estoy dando abonos. Me lo he llevado a todos los cócteles importantes que hubo en diciembre y que he tenido que ser maestra de ceremonias. Y te lo chulean Por eso a no más me lo traje, poder. porque le cayó vino tinto, perdón. ¿Es Adriana qué, perdón, mi amor? Adriana Ramón Guzmán, y ahorita yo les digo su página, es que la tienen que localizar porque vende desde el huipil sencillito, la falda sencillita, la rabona, hasta lo más elaborado. Léete esto, ándale. Fíjate, Fernando González nos dice, debe ser muy interesante presenciar una boda con estos rituales. Mi pregunta sería, con la modernización, ¿cuántos años más se conservarán estas tradiciones? Pues justo es lo que estaba diciendo Fernanda Tapia hace un momento. La verdad es que sí hay todo un sincretismo alrededor, pero es muy importante para el pueblo juchiteco, para el istmo oaxaqueño, conservar estas tradiciones. Es más, mi querido Fernando, si tú tienes la oportunidad, o amigas, amigos, si tienen la oportunidad de asistir a una boda en el istmo oaxaqueño, de verdad es que no se van a arrepentir, porque otra cosa, como bien decíamos, es probar o ser testigos de la cocina y de los sabores de este istmo oaxaqueño que son sensacionales. Pero la alegría, la festividad, la unión con todo y que las familias del novio y la novia están sí con una gran distancia separados, pero la verdad es que se siente una hermandad y te brindan un calor fantástico que la verdad eso hace que añores todas las tradiciones y todas las fiestas. Esto forma parte muy importante y como bien decías en un principio, era de las primeras festividades importantes después de los sismos y que además hay que decir, el pueblo juchiteco es muy festivo, ¿no? Busquen como Adriana Ramón, diseñadora. Amigos, amigas, amigues. Otro detalle maravilloso, mushes. Mushes, la verdad, personas que son importantísimas, ¿no?, en la sociedad juchiteca. ¿Y cuántas había en la boda, te acuerdas? Sí. Muy bien arregladas y demás. Pero hay muchas formas de vivir el ser mushe. Así es. Y a uno le cuentan un poquito de un lado, un poquito del otro, cómo lo perciben quienes están afuera. Pero alguien que no es mushe, es difícil que sea un vocero de mushes. Podemos ser unos aliados de mushes, pero tuvimos la suerte de platicar con diferentes tipos de mushes y que nos enseñaran su lucha. Unos lo hacen desde la vía política, otros de la artística, y cómo han decidido vivir el ser mushe, porque al principio no era algo tan halagüeño, la palabra misma es despectiva. Así es. Nos lo explican, es algo muy fuerte. Bueno, comenzó así, aunque ahora orgullosamente Ya saben qué es así mushe. es. Era despectivo. Muy en la antigüedad hasta tenían una ciudad aparte. Así es. No podían entrar directamente a la ciudad de Juchitán. Imagínense qué fuerte. Y estas personas en la actualidad dicen, bueno, ya me acepté, soy mushe,
muxe, ¿no? Ajá. Creo que se dice, pero yo no quiero vestirme tradicional, entonces pueden vestir como varón moderno, hipster, lo que quieran, y no por eso dejan de ser muxe, y no por eso dejan de seguir luchando por ser aceptados, porque, por ejemplo, nos contaban que en las velas más importantes juchitecas, que ya no tarda más que 1 o 2 meses en suceder, luego no les dejan asistir, ¿eh? Sí, no, aclaran, y no se permiten hombres vestidos de mujer, o sea, son importantes, pero todavía hay una doble moral que no los deja desempeñarse. Vamos y a un ver estereotipo también al mismo tiempo, ¿no? Bienvenidos, estoy aquí con Elvis Guerra. Es poeta muxe o muxe, o bueno, nos va a explicar mucho de todo este concepto, porque es todo un concepto y además de muchos años atrás y cómo se ha ido modificando. Muchas gracias por esta entrevista, Elvis. Para mí es un gusto poder compartir este mundo que es el mundo muxe, que muchas veces se ha desvirtuado, inclusive el concepto, la palabra, el fonema, y pues estamos aquí para compartir un poquito de eso. Entremos a cómo se debería de pronunciar. Bueno, la palabra tiene un origen zapoteco, que es muxe. Es una palabra que se utiliza para nombrar a los homosexuales del istmo. Esta palabra tiene su origen histórico, ancestral, en una forma de exclusión. Cuando se crea Monte Albán, la ciudad principal de los zapotecas, se crea también una ciudad alterna, una zona arqueológica que se llama Guiengola o Guiengola, la gran piedra o la piedra grande. Y hay una versión de que en estas partes del istmo mandaban a todos los hombres que eran incompetentes para la guerra, ¿no? A los hombres cobardes, a los miedosos, y los excluían. Y aquí empiezan como a darles este término de muxe. Si nos remontamos a este hecho histórico, nos damos cuenta que la palabra muxe, como ahora decimos, pues tiene un origen despectivo, peyorativo completamente. Pero lo que sigue siendo el debate es, ¿les llamamos o no los llamamos? Sí, claro, hay un dilema, ¿no? O seguir insultando o no los nombramos. Sin embargo, también se ha ido transformando el término y se ha ido como acoplando a la sociedad también, en el sentido de que no es tan mal visto el hecho de que le digas muxe a una persona. ¿En qué momento de la era moderna, digamos, fue cuando se resignifica el papel de muxes entre toda su comunidad, por ejemplo? En 1970 llega una antropóloga italiana a Juchitán y se da cuenta que los muxes eran un género del homosexual con características sui generis. Y a partir de aquí se crea un discurso de que el muxe tiene que ser vestida de mujer, con la indumentaria de la mujer zapoteca. El muxe tenía que saber un idioma, que en este caso es el zapoteco, un idioma nativo. Y además tenía que tener un rol femenino en la sociedad, porque Juchitán es una ciudad en la que hay una división sexual del trabajo. A los hombres les corresponde trabajos como la albañilería, la talabartería, etc. Y las mujeres hacen el intercambio comercial. Y en ese sentido había que definir los roles, y entonces al muxe qué le tocaba hacer, ¿no? Esta parte permisiva en el que al muxe se le da la licencia de poder ejercer roles femeninos, pero a partir de este discurso que se crea en 1970 a 1980 más o menos. ¿O qué requisitos debe reunir un muxe? Sin embargo, eso se ha ido como transformando, porque ahorita nosotros sabemos que un muxe no necesariamente tiene que vestir de mujer, no necesariamente tiene que hablar su lengua materna y no necesariamente tiene que tener un rol femenino. A mí me habían dicho, por ejemplo, que era quien tenía que cuidar de la madre y que era el último varón, fuera o no homosexual, que tenía que cuidar de ella, y que algunos habían decidido entonces no vestir de mujeres, o que podían tal vez vestir de mujeres como un travesti, pero gustar de las mujeres, por ejemplo, como si fuera un cargo que desempeñar más que una decisión personal. Mira, el ser muxe no es una decisión y no es un cargo. El ser muxe es una forma de vida y es una orientación sexual. Es como cuando decimos casa, en el mundo occidental es así casa, en el mundo zapoteca es yo. Camino en el mundo occidental se dice así, pero en el mundo zapoteca es neza. Homosexual o gay es así en otro mundo, pero en el mundo indígena zapoteca es muxe, pero con características sui generis.
Qué interesante esta plática con el poeta Elvis, dime que no. No, la verdad es que maravilloso. Yo estaba a un costado justamente escuchando todo lo que decía y nos creo estábamos que echando ahí una chelita porque estábamos en un bar que ahorita les cuento la situación de ese bar. Oye, pero es muy interesante y de verdad es que muchas veces nos quedamos muy cortos y nosotros mismos nos limitamos y nos quedamos con este estereotipo de lo que etiqueta, y ¿no? etiquetas, Nos exacto. encanta etiquetar cuando realmente ya ni faltaría. Y yo me pregunto, de verdad, hacia la gran sociedad mexicana, si tú preguntas, oye, ¿sabes qué significa mushe o quién es un mushe? La verdad es que no tenemos idea. Digo, hay personas que ni siquiera habían escuchado por primera vez esta palabra, pero creo que Elvis tiene muy claro precisamente todo lo que explicaste antes de la entrevista precisamente. Y además lo hace, digo, él es poeta, entonces tiene una sensibilidad muy especial. Sí. Y recuerdas que hasta nos declamó un poco en zapoteco. Hermoso. Y es una lengua de verdad tan dulce, Cantarina. tan musical, que Digamos es fantástica. que mushe viene siendo la palabra zapoteca para designar a la gran variedad y diversidad LGBTTI. O sea, ahí nomás, para que no nos hagamos bolas, vistan o no de forma tradicional. Así es. Y el vara donde sucedió esta enramada hermosa que vieron y todo, fue reconstruido con un grupo de personas que se estaban dando a la tarea de reparar de forma muy rápida sí. casas y demás que se habían caído con la forma tradicional de construcción zapoteca, la más antigua, que es vara entretejida y barro encima secado al sol. Impresionante, porque quedó de una forma hermosa, el diseño era muy llamativo, la barra del bar era así. Así es. Y a poco no, fresco cuando hace calor y caliente cuando hace frío. Yo creo que sí tenemos que voltear a ver pues estas Muchísimas cosas, raíces, muchísimas tradiciones, toda la cultura. Es bellísimo y la experiencia que tuvimos, la verdad es que sí nos tocó profundamente. Yo recomendaría, si pueden, de verdad, visiten y apoyen al Istmo Oaxaqueño. Brazos abiertos para poder gran beso. arropar a todos mis hermanos y hermanas cuchitecas y alrededores. Muchas gracias.